Hey, ¿qué tal? Soy Joan Rodríguez, estudiante de Comunicación Social de la zona Centro Oriente. Mi cuento se titula La perfección de lo imperfecto. Desde que soy niño, he sido muy calculador, muy metódico. Siempre me ha gustado seguir como un paso a paso en cada una de las cosas que hago, desde la manera en cómo me visto, que por ejemplo arranco por las medias, eso es algo que todavía conservo, la manera en cómo me peino. En aquel entonces no permitía que, por ejemplo, el peinado me quedara mal, que para mí mal en ese momento era que un pelo no quedara en donde yo quería que quedara. No sé si eso sea un toque, pero en ese entonces yo tenía un corte que le llaman corte tipo hongo. Y en ese entonces, si a mí me salía un pelito parado, pues yo sufría hasta que no lograba aplacar ese pelito, pues yo no salía de la casa. Ahorita mismo, como se podrán dar cuenta, tengo uno precisamente acá. Esto no es cuadrado, esto es algo que se dio por pura y física coincidencia. Y son cosas que ya me permito. ¿Sí? Llegó el punto en el que yo, para ir al colegio, organizaba los cuadernos de tal manera en el que, según el orden en el que iba a tener las clases durante el día, era el orden en el que iban a ir los cuadernos. Y ya cuando llegué a mi adolescencia, llegó como ese tema de la rebeldía en el que yo mismo me empecé a juzgar y como a preguntarme, ¿qué pasa si nos damos la libertad de no empezar a vestirnos por el lado de las medias? ¿Qué pasa si empezamos a no peinarnos de cierta manera? Cuando llegué a mi adolescencia, empecé a permitirme ciertas cosas. Ya ese pelito parado lo permitía, aunque todo el día durara pensando en ese pelito. Empecé a permitirme vestirme no por las medias, sino de pronto arrancando por el pantalón o la camisa. Ya el orden de los cuadernos de pronto pues no le prestaba tanta importancia, aunque sufriera buscándolo. Entonces empecé a darme cuenta y a identificar qué cosas podría dejar de usar o de hacer y cuáles podría permitirme pues unas libertades diferentes. Y es en esa etapa en donde empiezo a entender que no todo lo perfecto es correcto. Y es que finalmente pues los seres humanos somos eso, somos perfectos en nuestra imperfección. Y es ahí en donde ese Joan perfecto, calculador, organizado, metódico, empieza como a desdibujarse de cierta manera, y empieza a cambiar su propio chip. Y aunque hoy definitivamente pues hemos cambiado un montón, yo sí le agradezco un montón a ese Joan de ese entonces y a su manera de hacer sus cosas, porque finalmente fue un reto el empezar a salirme de esa cuadrícula que yo mismo me dibujé, ¿sí? Empezar a salirme de ese molde fue un reto, y cuando lo logré entendí que finalmente la imperfección, los errores, son nuestros maestros, porque de ahí es que nosotros aprendemos. Hay algo que yo digo, y es que el error no está en tropezar con la piedra, sino en encariñarse con esa piedra. Hay que salirnos de esos moldes y ser diferentes, darnos las libertades de hacer cosas distintas, y cosas que de pronto en otros momentos nunca lo hubiésemos permitido, pero que ahora nos damos cuenta que cuando nos salimos de ese molde, pues nada es tan grave. Muchas veces nos metemos eso en la cabeza de que de pronto tenemos que ser de cierta manera, y resulta que cuando dejamos de ser de cierta manera nos damos cuenta que no pasa nada grave. Y bueno, ese es mi cuento. Espero que les haya gustado. Si de pronto alguien se identifica y de pronto no ha querido salir de ese molde, pues hágalo, inténtelo, la demora es suya. Y para finalizar, contestando la pregunta sobre lo aprendido en este curso, pienso que nos llevó, o en mi caso, me llevó a hacer como un alto, mirarme a mí mismo, hacer una introspección, identificar cosas que, como lo decía en alguna ocasión, tal vez a uno se le vuelven paisaje, y a veces uno deja de prestarle atención a ciertas cosas. Uno deja de escucharse a sí mismo, y a veces tiende uno también como a dejar de ponerse como prioridad. Es lo que me ha enseñado este curso, y es uno de los aprendizajes más importantes, y es darle más prioridad a uno mismo, a su ser. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y pues nos veremos muy pronto. Chao.